Bien, buenas tardes tengan todos ustedes. Espero que hayan tenido buen provecho y esta sesión siempre después de la comida es algo complicado. Yo sé que aquí el doctor va a hacer un gran esfuerzo para mantenernos atentos a este tema y pues antes que nada un agradecimiento al doctor por apoyarnos con esta actividad, dado que para el instituto es uno de los temas que conjuga el interés tanto del área de geografía como el área de estadística para poder atender pues esta necesidad que se tiene siempre de conocer la población en algunas áreas para poder reducir los gastos que en ocasiones incurre el instituto para atender esta necesidad. Presento al doctor, que es profesor investigador y coordinador del programa de posgrado del Centro de Investigación en Geografía y Geomática, el Centro GEO. Él recibió el grado de ingeniero en computación en 1998 y el grado de maestro en ingeniería eléctrica en el 2002 por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente tiene el grado de doctorado en ciencias de información geográfica por la Universidad de Texas San Marcos y este grado lo recibió en el 2008. Del 2008 al 2010 realizó un postdoctorado en la Universidad de Buffalo, donde coordinó un proyecto sobre estimación de población en áreas pequeñas mediante percepción remota. Ha recibido varios reconocimientos, incluyendo la medalla Alfonso Caso, otorgada por la UNAM, y el premio Warren Lindstrom, otorgado por la Asociación de Geógrafos Americanos. Es autor de una docena de artículos en revistas arbitradas, donde destacan los temas de extracción de rasgos geográficos mediante imágenes ópticas y LIDAR. Pues para no hacer más largo este resumen y aprovechar mejor el tiempo, le cedo la palabra al doctor. Muchas gracias. Muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias al INEGI, al CONACYT por la invitación a este seminario. Felicito a los coordinadores, a los que han hecho una labor estupenda presentando, a los organizadores del evento. Celebro esta iniciativa. Creo que esto debería replicarse en todos los fondos sectoriales que tiene el CONACYT. Es muy importante tener el contacto directo con los beneficiarios de los trabajos de investigación que se financian con estos fondos. Agradezco la introducción que hizo el ingeniero Raúl, y sin más voy a platicarles aquí algunos resultados de esta investigación que lleva por título Estimación de población en áreas pequeñas mediante percepción remota de alta resolución espacial. Y aquí quiero nada más acotar que se trata de una estimación, que no es una proyección, para distinguirlo de los modelos demográficos que hacen proyección. Quiere decir que vamos a estimar población en un tiempo pasado, donde desde luego podemos observar el estado de una región. Y comienzo con reconocer a los colaboradores que han contribuido en esta investigación, entre ellos el doctor Estefan del Instituto de Geografía de la UNAM, quien nos ha apoyado en cuestiones de muestreo y de procesamiento de datos geoespaciales, la doctora Jintaud, también del CIDETEC, del Instituto Politécnico Nacional, con algunas sugerencias sobre clasificación de uso de suelo con imágenes de alta resolución, al doctor Li Wang, a través de sus estudiantes en la Universidad de Buffalo. También nos ha apoyado en este mismo sentido, en la clasificación de uso de suelo. Tengo algunos estudiantes de maestría y también de licenciatura de la UNAM que nos apoyan con el
el análisis de datos y bueno, desarrollan tesis en el marco de este proyecto. Desde luego, los colegas del Centro Geo, investigadores y tecnólogos con los que he discutido varias ideas que voy a transmitir en esta presentación. El objetivo de la investigación fue desarrollar y probar una metodología de estimación de población en áreas geoestadísticas básicas y manzanas. Estas son para nosotros las áreas pequeñas. Y irnos a lo más pequeño ya podría implicar cuestiones de violación a confidencialidad y cosas por el estilo, ¿no? Y esto hacerlo usando imágenes de alta resolución espacial, así como datos de altimetría de un sensor conocido comúnmente como LIDAR, que es un sensor que emite un pulso láser que choca con la superficie de la Tierra, rebota, el sensor detecta y mide el tiempo de viaje del pulso y a partir de resolver ecuaciones trigonométricas determina la posición precisa de dónde chocó el pulso y con esto se reconstruye una superficie de un suelo urbano. Entonces contamos con imágenes de alta resolución y con datos de altimetría, una nube de puntos sin estructura que hay que analizar, procesar y relacionar con la población. ¿Cuál es la motivación que hay detrás de este proyecto? Bueno, aquí pongo al frente dos, pero desde luego tengo muchas más. La población de un área depende del espacio habitable en el área, esto se conoce como alometría y es, digamos, tomado prestado de la biología. El espacio habitable, cualquier cosa que eso signifique, se puede cuantificar mediante percepción remota. El espacio habitable podemos pensar que es un área, el área ocupada por un asentamiento humano, podemos pensar que es solo el espacio de las viviendas, es decir, los predios de vivienda, podemos pensar que es el volumen de los edificios de vivienda, en fin, podemos irnos cada vez a mayor detalle y esto va a depender de los datos con los que contemos para definir el espacio habitable. Aquí les presento nada más un diagrama de dispersión de la población del 2010 contra las viviendas, con una correlación muy alta, para las manzanas de la delegación Milpa-Alta. Esta correlación alta implica que la población en efecto tiene una relación muy fuerte con las viviendas. El número de pobladores está estrechamente ligado al número de viviendas en esa región. Es entonces el aprovechamiento de esta correlación que existe entre la población y las viviendas lo que queremos aprovechar en el proyecto y el hecho de que las viviendas se pueden observar con sensores remotos. Entonces se propone un enfoque incremental, por lo menos esto inicialmente en la propuesta así era, donde la tesis central es que el incremento de la población conlleva un incremento de edificios de vivienda. Esto puede ser, puede no ser cierto en muchos casos y parte del desarrollo del proyecto es también determinar en qué circunstancias esto es real o es una aproximación buena. Para poder implementar este enfoque se requiere modelar por un lado la relación población-vivienda y por otro lado la relación viviendas y espacio habitable. Evidentemente para calibrar los modelos necesitamos contar con muestras representativas, pero sobre todo necesitamos la cuantificación del espacio habitable mediante las técnicas de percepción remota. Y es aquí donde nosotros hicimos, creo que, la gran parte del trabajo, ¿no? Las etapas del proyecto que se plantearon están aquí listadas, son 3 y son muy simples, ¿no? Preparación de información y datos. Parece
algo muy trivial y que pareciera que lo podríamos hacer en poco tiempo, ¿no? Pero en realidad es la parte quizá más ardua de todo el proyecto, que nos ha llevado más de 6 meses, ciertamente. La cuantificación del espacio habitable es, digamos, también la parte central, donde tenemos que definir el espacio habitable en términos de los datos que tengamos. Y el modelado y análisis es la parte que nos va a dar las estimaciones. Esta parte yo siento que es la más llana, la más fácil, en el sentido de que hay trabajos previos que se pueden aprovechar fácilmente. Y voy a presentar por etapas, digamos, las actividades y los productos que se han hecho en el proyecto. En la primera etapa, en la cuestión de preparación de datos e información, ahí están listadas, pero en la presentación yo solo voy a mostrar algunos ejemplos. Es por el límite de tiempo, es difícil mostrar exhaustivamente todo lo que se ha hecho y los productos intermedios que se han derivado, digamos, de este proyecto. Entonces, ¿cuál es nuestra área de estudio? Bueno, seleccionamos 3 áreas de estudio que tienen características claramente distintas. La delegación Cuauhtémoc, que es un centro urbano densamente poblado con 16,000 habitantes por kilómetro cuadrado. La delegación Tlalpan, que nosotros la caracterizamos como una zona periurbana con 2,000 habitantes por kilómetro cuadrado. Y la delegación Milpalta, que es una zona rural, podríamos considerarla, con una densidad promedio de menos de 500 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿no? Y bueno, voy a señalar, aquí está en el mapa, es la delegación Cuauhtémoc, la delegación Tlalpan y la delegación Milpalta. De hecho, en el otro mapa están resaltados en azul, delineados en azul. Y aquí también pongo el crecimiento que se tiene en estos 3 sitios, en estas 3 áreas, entre el 2000 y 2010. Claramente son diferentes, en los 3 hay crecimiento. En el caso de Cuauhtémoc, que es un crecimiento mucho mayor, 35%. El caso de Tlalpan, alrededor del 12%. El caso de la delegación Milpalta es un poco más, no está ahí pintado, perdón, es al revés. El caso de Milpalta es 35% el crecimiento. El caso de Tlalpan sí es en efecto 12% y el caso de Cuauhtémoc es menos del 5%. ¿Sí? Si bien hay delegaciones que tienen decrementos o incrementos negativos, no se eligen. La lógica de este método de estimación de población es que haya incrementos. Los incrementos son más fáciles de observar con las imágenes, sobre todo tratándose de asentamientos urbanos. Hubo una etapa de recolección de datos en la cual nos solicitamos al INEGI una serie de datos, algunos se descargan en línea, como todos saben. Contamos con los censos y conteos del 2000 a nivel de AGEP, a nivel de manzanas y AGEP para el 2010, también el conteo del 2005. Entre los datos vectoriales, la CEDUBI proporcionó catastro actualizado al 2000 con predios y edificios. Las manzanas y AGEPs, bueno, esto es para el marco geoestadístico, es decir, los polígonos de manzanas y AGEPs para las 3 fechas. Contamos con datos de vías, carreteras, etcétera, asentamientos irregulares. Y los datos de percepción remota, que son altimetría, los datos de altimetría LIDAR que se levantaron en 2007, se obtuvo la nube de puntos, que más adelante les voy a mostrar algunos ejemplos. Se obtuvieron también los derivados que se generaron en el INEGI de superficie, terreno y altura. Aquí voy a hacer un paréntesis nada más.
para distinguir estos tres derivados. La superficie se refiere al, digamos, el continuo de esta nube de puntos en un formato raster. El terreno es, si quitamos todo lo que está sobre el terreno, pues nos queda esa superficie, ¿no? Quitamos edificios, árboles, etcétera, nos queda el modelo digital de terreno, y las alturas, pues la diferencia de estas dos primeras. Las imágenes se compraron, imágenes multiespectrales adquiridas con el sensor WorldView en 2012, y se contaba ya con imágenes QuickBird, Iconos y Spot y Landsat para las fechas señaladas. Cuanto a los datos de altimetría, es la cobertura que el INEGI proporcionó. En este caso, las líneas determinan las líneas de vuelo, es un sensor aerotransportado. Entonces, lo que nosotros hicimos fue crear una rejilla cuadrada, un sistema de referencia para este proyecto, en el cual nosotros podemos extraer segmentos de esta nube de puntos de LIDAR, y ahí está mostrado un pequeño pedazo. Cada cuadrito de estos son 1 kilómetro cuadrado, y esta nube la podemos representar como una imagen en formato raster, de tal forma que lo que tenemos ahora es una imagen de alturas. El nivel de gris de la imagen representa una elevación sobre el nivel del mar. Lo más claro es más elevado, lo más oscuro es más bajo. Esto se hace para los sitios de interés, se crean mosaicos a partir de estas nubes de puntos. Estos mosaicos se generaron a 1 metro de resolución, que es una resolución mayor a los modelos digitales de elevación que tiene el INEGI. Y bueno, esto se hizo porque en nuestro caso el interés son los edificios, detectar edificios con base en estos datos de altimetría. Entonces aquí tenemos un acercamiento a la zona urbana de Reforma, y ustedes pueden ver aquí claramente las alturas de los edificios más altos destacan aquí en blanco. Obviamente las variaciones del terreno no son información relevante para extraer los edificios, y es una información que debe ser sustraída. Sin embargo, determinar la elevación del terreno a partir de la elevación de la superficie, pues no es una tarea trivial. Y bueno, es una contribución de esta investigación fue desarrollar una metodología para hacer esto en forma semiautomática. Sí requiere cierta asistencia al método. Algunos de los parámetros son, por ejemplo, la pendiente máxima del terreno que vamos a remover, etcétera. Entonces aquí lo que estoy mostrando es, del lado izquierdo arriba es la superficie original, la superficie de altimetría. La de en medio es un producto derivado que es el terreno desnudo, quitándole edificios y vegetación, y la de la derecha abajo son las alturas, es decir, la diferencia de las anteriores. Y esto, bueno, se repite para cada kilómetro cuadrado de esa malla, para las áreas de estudio en cuestión. También se desarrollaron digamos, protocolos de procesamiento de imágenes para corregirlas. Estos protocolos incluyen la calibración radiométrica, esto es pasar a la misma escala radiométrica todas las imágenes. El proveedor entrega estas imágenes en una serie de archivos, todas las imágenes van en diferentes escalas, y entonces hay que primero ponerlas en la misma escala y luego pegarlas, esto es crear mosaicos, y después cortar las regiones de interés. Después se hace un proceso de fusión entre imágenes que tienen muy alta resolución espacial. Permítanme aquí regresarme un poco. Cuando nos entregan las imágenes tenemos 4 bandas multiespectrales, las bandas del rojo, verde, azul y una del infrarrojo, y aparte tenemos una banda que se llama pancromática que cubre todo este rango en
en el espectro en el espectro electromagnético. Esta banda pancromática generalmente tiene una resolución espacial mucho mayor que las bandas multiespectrales. En el caso de Worldview 2, las multiespectrales son de 2 metros de resolución y la pancromática llega hasta medio metro, 50 centímetros. Entonces, la fusión se encarga de aprovechar la información multiespectral por un lado, pero también la información espacial, la resolución espacial de la pancromática. Entonces terminamos con un producto multiespectral a una resolución de 1 metro, que es comparativa a la del modelo digital de terreno que generamos. Y los últimos 2 procesamientos son ortorrectificarlas, esto es corregir. Aquí voy a hacer algunos cambios, no sé si se perciban en las pantallas, pero algunos edificios puedes ver la parte lateral, digamos, por el ángulo de visión del satélite. Al hacer la ortorrectificación se trata nada más de enderezar los edificios, que los veas planos, y esto es un procedimiento que ayuda posteriormente cuando se combina la información de la imagen con mapas. Los mapas van a casar bien, ¿no? Sobre todo los vectores de catastro. El último procedimiento es el de clasificación de cobertura, donde extraemos qué son edificios diferenciamos lo que son edificios de vegetación básicamente y de otras cosas, ¿no? De otras coberturas. Aquí lo que nos interesa otra vez son los edificios, para empezar. Esta clasificación se va a usar justamente para extraer características solo de edificios. Vamos a ignorar vegetación, ya nos deshicimos de terreno, las variaciones del terreno, ahora estamos quitando vegetación y de esa forma nos vamos a quedar solo con edificios. Aquí les voy a presentar nada más cuál es lo que se observa en cuanto a incremento de población en las delegaciones que se eligieron para este proyecto. En azul está lo que decreció, en rojo lo que aumentó y en los intermedios serían el anaranjado y amarillo, no sé si lo perciban como amarillo. Entonces, bueno, ahí ven claramente, estos son AGEPS, los AGEPS donde hubo un incremento de población y los AGEPS donde no, donde decreció la población. Este es Milpalta también. El fondo es la imagen, una composición en falso color de la imagen Worldview ortorrectificada para las delegaciones en cuestión. Aquí está la delegación Tlalpan. Aquí nada más voy a señalar, por ejemplo, que casi todas las AGEPS en la periferia sur, digamos, tienen crecimiento de población. Esto desde luego representa una presión muy fuerte de crecimiento de población en el suelo de conservación del Distrito Federal. Ahí, excepto este AGEP que está en azul, que parece haber decrecido la población, ahí se encuentra el colegio militar, el heroico colegio militar, y por lo tanto, bueno, la población ahí no lleva la misma lógica que en los otros AGEPs. Aquí es un acercamiento al AGEP que está justo arriba del heroico colegio militar. Aquí se está sobreponiendo el vector de edificios que habían en 2000, de acuerdo con el catastro. Si usamos los datos LIDAR para detectar esos edificios, pues se ve un incremento claramente en los edificios, en la distribución. Recordemos que los datos LIDAR fueron adquiridos en 2007, entonces transcurrieron aproximadamente 7 años en ese periodo. Y bueno, en cuanto a los datos del catastro, aunque se tiene aparentemente una actualización al 2000, hay muchas irregularidades. Normalmente fue una ardua tarea la corrección de inconsistencias, errores, algunos predios duplicados o traslapados, líneas que no deberían estar ahí, cortaban polígonos, cosas por el estilo. Se hizo
una limpieza de este vector, y eso pues es trabajo muy tedioso, pero es necesario para poder hacer este tipo de investigaciones. Entonces, solo puntualizar aquí que los polígonos de predios tienen una información importante que es la clave de uso de suelo. Ahí dice clave de suelo, pero es uso de suelo. Es decir, si es residencial, si es comercial o si es algún otro tipo de uso de suelo. Esa clave es muy importante para poder extraer edificios de vivienda. Luego tenemos los polígonos de edificios que tienen la información de número de niveles anexa. Entonces el número de niveles nos dice también algo del espacio habitable. Es decir, puede ser un polígono muy pequeño, un área planimétrica muy pequeña, pero en la vertical pues pueden ser muchos niveles, ¿no? Y en ese sentido el espacio habitable puede ser muy grande. Solo algunos mapas de, ese es el uso de suelo, de los predios, y este es de edificios. Bueno, en la etapa 2 nos abocamos a la cuantificación del espacio habitable, y entre esto se desarrollaron técnicas para, 1, extraer edificios, 2, extraer uso de suelo en forma automática. Si bien para el 2000 ya contamos con esta información a través del catastro, para una fecha más reciente no se cuenta, por lo menos nosotros no teníamos acceso a esa información. Y en ese sentido se desarrollaron algunas técnicas, se probaron algunas técnicas para producir esa información. Y digamos, el esquema general se resume en este diagrama, en el cual el objetivo es detectar las unidades de vivienda, es decir, los edificios de vivienda, más propiamente dicho, a partir tanto de los datos LIDAR y las imágenes multiespectrales. Por cierto, este diagrama aparecerá en una publicación que ya está aceptada para la serie de Lecture Notes in Computer Science en este junio. Y voy a tratar de explicar un poquito más a fondo lo que fueron los métodos de extracción de edificios y la clasificación de uso de suelo. Una de las cosas también que se requieren es la estimación del número de niveles de los edificios, porque con LIDAR solo podemos obtener las alturas. Entonces se estiman las alturas de los edificios con LIDAR, pero luego necesitamos saber cuántos pisos caben en una altura. Entonces, considerando los datos del 2000 y las alturas del 2007 de los datos LIDAR, se crea un diagrama de dispersión como este, y entonces se observa una tendencia de un modelo piezolineal con el cual podemos estimar el número de niveles de edificios. ¿Okay? Sí, esa es la expresión matemática de ese modelo. Y brevemente, ¿cómo estimamos esa altura de los edificios? Bueno, sobreponemos los polígonos de edificios con la nube de puntos LIDAR ya clasificada y extraemos solo los puntos de edificios, pero a estos puntos de edificio también le hacemos una serie de filtros, es decir, quitamos los segundos retornos. Una de las características del LIDAR es que el pulso, envían un pulso y pueden recibir hasta 4, ¿no? Y registrar los 4. Esto es útil cuando se estudian vegetación, donde el pulso puede penetrar y toca diferentes niveles de la vegetación y regresa, y uno puede reconstruir, digamos, la forma tridimensional de esa vegetación. En el caso de edificios, normalmente el primer retorno es el más significativo. Los segundos retornos o terceros retornos ocurren en la periferia, digamos, en las paredes verticales de los edificios, y generalmente son ruidosos, es decir, se disparan porque el pulso puede chocar en el piso, luego en la pared vertical y luego regresar al sensor. Entonces tienen ruido y por eso se eliminan al momento de estimar la altura. Tomamos el primer cuartil de las alturas nada más, es decir, cada punto de eso tiene una altura asociada,
pero tomamos el primer cuartil porque sobre los techos normalmente hay estructuras que podrían sesgar esta estimación de altura, por mencionar algo, con las antenas, los tinacos, no representan realmente la altura del edificio, entonces por eso se eliminan, se hace un promedio. Es una representación tridimensional de esos polígonos de edificio que les mostré antes para la delegación Cuauhtémoc, y aquí la altura es la altura estimada. Esta es la vista para Tlalpan mirando hacia la Ajusco. Bueno, con respecto a clasificación de uso de suelo, lo que hacemos, lo que hizo el grupo es primero definir muestras de entrenamiento, es decir, definir datos que nos van a servir para calibrar un modelo de clasificación y luego datos que nos van a servir para verificar la confiabilidad de ese modelo. Y entonces se hace a nivel de predios la clasificación de uso de suelo, se cuantifican una serie de atributos de los predios, entre ellos, por mencionar algunos, el porcentaje de edificios, el porcentaje de área construida, la altura máxima del edificio, el número de niveles máximo, el porcentaje de superficie impermeable, etc. Es una serie de atributos dentro de un predio que nos va a servir para clasificarlo, ya sea en residencial o en algún otro tipo de uso de suelo. En este caso, la clasificación se hace, es decir, nos interesa detectar principalmente los usos de suelo residenciales, separarlos de otro. Y dentro de los usos de suelo residencial tenemos el uso de suelo, tenemos uso de suelo residencial de una sola familia, es decir, casas, tenemos usos de suelo residenciales multifamiliares, ¿no? Habitacionales multifamiliares. Y bueno, para clasificar esos predios con base en esos atributos, se usan técnicas de reconocimiento de patrones como máxima verosimilitud y máquinas de soporte vectorial. Para hacer la verificación y medir la confiabilidad del producto se usa la matriz de confusión y al final seleccionamos un método que nos dé el mejor resultado. Bueno, aquí yo copié unas tablas de un artículo el artículo que mencioné que está por aparecer, donde se muestra la matriz de confusión para 4 tipos de uso de suelo residencial. R0 es residencial, está clasificado como residencial, pero no tiene edificios por alguna razón. R1 tiene edificios de 1 o 2 niveles y R2 tiene edificios también residenciales, pero de 3 y más niveles. Y NR es no residencial. La precisión máxima que se pudo alcanzar en este caso fue 73.3%, es decir, de la muestra aleatoria seleccionada con cuidado para verificar si el modelo estaba bien, solo el 73% estuvo correctamente clasificado. ¿Es alto, es bajo? Eso va a depender del uso que se le dé a esta información. En general, en percepción remota tendemos a decir si es arriba de 80% es bueno. Este es regular, ¿no? No es bueno en términos generales, y esto es porque los datos de uso de suelo son muy complejos. En el suelo urbano de la Ciudad de México tenemos mezclas de usos de suelo muy compleja, aunque a veces está etiquetado como un uso de suelo, en la realidad y en la práctica se usa de otra manera. En fin, hay una serie de conflictos ahí que también dificultan la detección. Incluso para un ser humano, un fotointérprete experto, sería muy difícil decir si un edificio tiene un uso real de tal o cual tipo, ¿no? Bueno, la otra parte del estudio de esta metodología para extraer los edificios de uso de suelo habitacional es extraer la huella del edificio en forma automática, usando los modelos de altura que se generaron. Se le aplicó una máscara de vegetación para quitar la vegetación, se calcula un gradiente
El gradiente básicamente nos crea como paredes. Estos cambios abruptos en las alturas son las paredes de los edificios, y entonces el gradiente es un detector de bordes muy importante que luego se usa para generar estos contornos de edificios. La segmentación por cuencas es un método que crea áreas homogéneas, en este caso el gradiente es el homogéneo y va formando regiones. Luego se hace un postprocesamiento de esas regiones, eliminando algunas regiones que claramente no son edificios, ya sea por su tamaño, porque si tienes regiones de 2 por 2 metros cuadrados difícilmente se puede representar un edificio, o por la altura puede ser una región muy baja, de altura muy baja, que simplemente no puede ser un edificio. Y al final se hace una vectorización, es decir, se crea un polígono, ¿no? Entonces este es un ejemplo de cómo se ve la segmentación. Cada color es un segmento y potencialmente un edificio. Entonces cuando se vectoriza y se sobrepone sobre el modelo de elevaciones, así se ve. Entonces esto se hace para toda la delegación y para los 3 sitios de estudio. Bueno, en toda esta etapa el objetivo es estimar el espacio habitable, pero todavía no lo hemos hecho. Entonces, el espacio habitable, es decir, ya lo hicimos, pero todavía no he hablado de eso. El espacio habitable es el área total construida y se define como el área de la planta por el número de niveles. Es decir, que es una especie de volumen donde la altura del edificio se transforma, ¿no?, en número de niveles. Entonces esto se calcula a nivel para cada polígono de edificio y luego se agrega a nivel del predio, es decir, cuantificamos el espacio habitable de un predio, ¿no?, que puede tener más de un edificio. Finalmente se agrega a nivel de manzanas y a nivel de AGEPS para 26 usos de suelo diferentes, es decir, tenemos espacio habitable de uso habitacional, espacio de suelo uso comercial, espacio de suelo uso industrial, etc. Y ya una vez que tenemos esta información, ya podemos hacer el modelado para la estimación de población. Entonces, básicamente es desarrollar modelos, ajustarlos, verificar que nos den, que tengan desempeños estadísticos aceptables para posteriormente hacer una estimación de población. Ahora, a priori no asumimos nada de la relación población-vivienda. Lo que se observa en los diagramas de dispersión es que hay tendencias lineales. Entonces, el modelo más sencillo es población es igual a vivienda multiplicado por una constante más otra constante. Sin embargo, hay algunas teorías, por ejemplo, la teoría alométrica, que dice los incrementos relativos son proporcionales entre sí. Si uno plantea esa ecuación en términos de ecuaciones diferenciales y la resuelve, resulta una relación logarítmica, log-log, digamos. Entonces también se incluye aquí un modelo logarítmico. El logaritmo de la población es igual a una constante por el logaritmo de la vivienda más, etc. Pero también se pueden relacionar los incrementos absolutos, los incrementos relativos, incrementos de los logaritmos, etc., ¿no? Y aquí es un tanto de prueba y error. ¿Cuál de todos estos modelos es el mejor? Bueno, pues vamos a verlo con los datos. Para saber cuál es el mejor hay que definir criterios, y los criterios que usamos aquí son quizá bastante comunes. La R cuadrada, que es el coeficiente de determinación en una correlación lineal, la mediana del error absoluto y la mediana del error absoluto relativo. Entonces incluimos las dos porque el error relativo pues nos va a medir qué tan bien se está distribuyendo ese error en términos relativos, digamos. Y ahí pongo la expresión para este último, MARE. Bueno, cuando se aplican estos modelos,
a los datos del censo, a una muestra, bueno, se obtienen ahí estos valores, ¿no? Entonces, el resultado aquí a destacar es que el modelo 5, el que relaciona incrementos relativos, es decir, a un incremento relativo en población corresponde un incremento relativo en vivienda en términos proporcionales, ese modelo consistentemente nos da un error del 5% en términos relativos. Si miramos en términos absolutos, ese error, para el caso de Cuauhtémoc, y bueno, también para Milpalta, el modelo 1 fue el mejor, el que muestra mejor desempeño. Este modelo es el modelo lineal, simple y llano. Entonces aquí va a depender de qué queremos. Ahora, para estimar población, lo que vamos a requerir va a depender del modelo que usemos. En el caso del modelo 3, 4 y 5, como involucran incrementos, necesitamos la población anterior, ¿sí? La población del censo anterior. En ese sentido son modelos incrementales, modelos que estiman solo incrementos de población en términos de incrementos de una variable de vivienda en este caso. Aquí se muestran los diagramas de dispersión para los 3 modelos que tuvieron el mejor desempeño en cada una de las delegaciones. Ahora, voy a regresar una lámina aquí. El caso de Cuauhtémoc, como el modelo es, digamos, el modelo de población depende en este caso población 2010 depende de vivienda en el mismo año, no es un modelo incremental, pero ese fue el mejor modelo, la mejor relación. ¿Por qué los modelos incrementales no funcionaron con Cuauhtémoc? Bueno, quizá ya lo mencioné en cierta forma, pero conviene darle analizarlo más a fondo, ¿no? Si vemos el ritmo de crecimiento a nivel de Distrito Federal tiene este comportamiento, es un comportamiento quizá conocido entre los demógrafos, es un comportamiento que se conoce como sigmoidal, bueno, la función sigmoidal, pero es un crecimiento logístico. El crecimiento logístico está muy bien estudiado y tiene solo un par de parámetros. El parámetro aquí importante es el parámetro de saturación, que corresponde a la capacidad de carga, es decir, cuánta población puede albergar un territorio. Ahora, también se distinguen diferentes etapas dentro de este crecimiento. Digamos, hay etapas iniciales donde el crecimiento es bastante acelerado, exponencial prácticamente, luego un crecimiento bastante estable y después un crecimiento que tiende a saturación. La pregunta es, ¿en qué estado se encuentra cada una de estas delegaciones? Bueno, cuando uno observa el crecimiento per cápita en un modelo logístico, el crecimiento per cápita versus población, pues se tiene una línea recta así, la intersección con el eje horizontal corresponde a la capacidad de carga. Entonces podemos estimar cuál es la capacidad de carga de cada una de estas áreas de estudio. Entonces se analizaron los datos entre el 95 y el 2005 y se obtiene, bueno, solo 4 puntos, pero suficientes para ajustar ahí una línea recta y determinar en dónde intersectan la horizontal, que en este caso es la población máxima que podría albergar esa área. Entonces, puesto en tablas, estas son las poblaciones a 2010 y la capacidad de carga. La proporción de la población al 2010 con respecto a la capacidad de carga, aquí yo lo bauticé como ocupación, no porcentaje de ocupación. Desconozco si esto sea una medida como estándar en otros ámbitos, pero lo que a mí se me hace interesante aquí es mostrar que en el caso de la delegación Cuauhtémoc, los modelos incrementales no funcionan simplemente porque ya está a la máxima saturación y la dinámica de la población en esa región depende muy poco o nada más bien de los incrementos
de las viviendas, ¿no? En el caso de Milpalta es el lado opuesto, tiene un porcentaje de ocupación del 81%, lo que indicaría que todavía los incrementos en vivienda podrían tener un efecto en el incremento de población, es decir, el incremento o viceversa realmente. El incremento de población se va a reflejar en un incremento en vivienda y por lo tanto si podemos detectar ese incremento de viviendas, podríamos detectar también ese incremento de población. Bueno, hasta ahorita no hemos usado los datos de percepción remota. Si se dan cuenta, solo hemos analizado población versus vivienda. La otra parte es detectar, ¿cómo detecto las viviendas a partir de la población? Seguimos un enfoque muy parecido en la cuestión de modelar esta relación. Partimos de que existe una relación lineal entre variables que tienen que ver con las viviendas, como por ejemplo el número de edificios que hay en una JEP. O puede ser el logaritmo de esa variable o el espacio habitable, como lo definimos antes. O el espacio habitable no solo del uso residencial, del uso habitacional, sino de otros usos posibles. Entonces se plantean en los modelos 5 y 6, en este caso se plantean modelos lineales, pero en el modelo 6 hay un error, debería ser LBIP, que representa el logaritmo de viviendas, en el 6, si no sería igual al anterior. En este caso lo que planteamos es que el número de viviendas no solo depende del número de edificios residenciales que hay en el área, sino de otros edificios también. Esto porque, considerando que a veces el uso de suelo designado no es necesariamente el uso real, ¿no? Es decir, cuando se contabilizan las poblaciones, pues a veces se tiene que considerar la gente que vive en edificios de otro tipo, como comercial, ¿no? Industrial, etcétera. Sin embargo, en estos modelos 5 y 6 a priori no seleccionamos los usos de suelos que son relevantes, sino que se usa una técnica que automáticamente selecciona los usos de suelo que mejor describen la varianza en las viviendas. Ese método es conocido como el método Stepwise Linear Regression, que es regresión lineal por pasos, ¿no? Es un método iterativo, pero bueno, aquí están los resultados que se obtienen en cuanto a estimación de uso habitacional, y estos son resultados preliminares solo para la delegación Cuauhtémoc. Lo que se observa es que en el caso de Cuauhtémoc, otra vez es un digamos, caso atípico porque no depende del incremento de las viviendas. En este caso, los modelos propuestos hasta ahora solo son como una especie de interpolación, no estamos considerando incrementos en este caso. Si se dan cuenta, en las variables independientes solo tenemos, para la misma fecha en que se estima viviendas, se usan los edificios que se observan en esa fecha. No estamos considerando incrementos. Esto está todavía en análisis. Entonces yo quisiera concluir esta presentación. Sé que ha sido una jornada bastante cansada y larga, entonces no quisiera abundar más, pero solo comentar que hay trabajo todavía en la mesa que tenemos que completar. Hay que analizar, hacer este mismo análisis de vivienda para Tlalpan y Milpalta. Hay que probar con modelos incrementales. Ahí hemos encontrado una serie de dificultades para empatar los edificios detectados con LIDAR con los edificios del catastro. El problema es que el catastro
tiene distorsiones no sistemáticas que puedan ser corregidas fácilmente, ¿no? Entonces es un poco difícil empatarlos, sobre todo empatar los edificios con el uso de suelo que se observaba en 2000, para poder inferir el uso de suelo en 2007, cuando es que se extraen con LIDAR. Ese es ha sido el problema más difícil en esta etapa. Falta acoplar las estimaciones de vivienda con los modelos ajustados de población, es decir, ya sabemos qué modelos son más apropiados. Una vez detectadas las viviendas, cuantificadas las viviendas, podemos seleccionar el modelo apropiado y determinar la población, estimar la población. Generar mapas de estimaciones y de errores y publicar resultados finales. Es lo que tenemos pendiente. Y bueno, muchas gracias por la atención.